Hola, buenos días. El Señor les bendiga. Nos ha bendecido con un hermoso, asoleado día esta mañana. Le damos gracias por habernos guardado durante la noche. Les pido que me acompañen. Vamos a encomendarnos al Señor para continuar en nuestro estudio del libro de Romanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más, porque nos has concedido este nuevo día. Tu gracia, tu misericordia, la extiendes a todo pecador, Señor. Y aquellos los que te conocemos, Señor, nos llamas a comunión contigo. Te doy gracias por tal privilegio. Y esta mañana, Señor, me encomiendo a ti una vez más, pidiendo que seas tú, Señor, usándome como tu instrumento para compartir tu palabra en una manera que te glorifique a ti, que edifique a tu pueblo. Pido que prepares tú cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes estén alertas para percibir y recibir todo lo que tú tienes para nosotros. También pido, Señor, que cada oyente que no te conozca hoy reconozca su necesidad de ti. Me encomiendo a ti, Señor, y como lo he dicho anteriormente, pido que tu pueblo sea edificado y solamente tú, Señor, seas glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y oyentes, me dirijo a ustedes para continuar ahora con el libro de Romanos en el capítulo 3. Vamos a continuar en el versículo 9 al versículo 20. Son unos pocos versículos, pero hay tanto ahí que podemos aprender. Vamos a leer estos versículos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, contesta Pablo. Recuerden que Pablo ha estado haciendo una serie de preguntas y contestándolas él mismo, como si refutando lo que les digan, ¿no? Entonces dice aquí los argumentos de cualquier otra persona que piensen que son mejores. Aquí Pablo dice, en ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice claramente, delante de él, porque por medio de la ley es solamente, voy a agregar aquí, dice, el conocimiento del pecado. Lo que la ley nos hace reconocer es que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces vemos que aquí Pablo continúa poniendo en claro que ni los judíos ni los gentiles son libres o están libres de pecado. La condenación y el juicio por sí mismos, no. Ninguno de ellos, ni los gentiles, ni los judíos, ni cualquier otra persona, como lo he dicho anteriormente, mexicano, americano, chino, japonés, si aparte de Jesús, por sí mismos, no tenemos justificación ante Dios, porque todos hemos pecado, nos dice más adelante la palabra, y somos destituidos de la gloria de Dios. Inclusive, como lo he dicho anteriormente numerosas veces, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa desde el tiempo en que Adán falló, desobedeció y pecó. Esa naturaleza pecaminosa la hemos heredado, por decir así. Nosotros no la pedimos, pero la hemos heredado. Más adelante en este libro de Romanos, Pablo nos va a hablar acerca de esa naturaleza pecaminosa
y acerca de nuestro Salvador Jesús como el nuevo Adán. Pero continuamos, aquí Pablo cita textos de diferentes libros, Isaías, Eclesiastés, los Salmos, y yo tengo algunos pues también de los proverbios que nos dice aquí. Estaba usando estos salmos y estas citas para respaldar su argumento y su acusación que tanto los judíos como los gentiles y todos hemos pecado y somos culpables ante Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias buenas obras. No merecemos esa salvación, no nos la podemos adjudicar y mucho menos podemos decir que pues se nos tiene que dar. No, En el versículo 11, cuando dice primeramente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, podemos entender esa ceguera espiritual que todo hombre natural tiene. Yo recuerdo, mucha gente no ha sido inculcada de pequeños a creer en Dios o a temer a Dios. A mí sí se me enseñó, me acuerdo de pequeño, que había un Dios y que me veía todo el tiempo. Por decir así, la figura de Dios o la representación de Dios que yo recibí de mi madre y de mis familiares, era que Dios te ve en todo tiempo y que te cuides, que no hagas el mal porque Dios te está viendo. Y es una realidad, pero te enseñan a un Dios y te demuestran a un Dios que es un Dios que castiga. Y dices, wow, no. Yo me acuerdo, les he comentado aquí, que me acostaba en la cama y yo veía un ojote, con los ojos cerrados yo veía un ojo que me veía. Entonces, en cierta manera, ese es el temor de Dios, ¿verdad? En cierta manera es el temor de Dios que le inculcan a uno. Pero sin enseñarte la verdad, sin enseñarte la palabra, lo único que queda es que no quieres nada con Dios, porque es un Dios que castiga, es un Dios que condena y es un Dios que pues no lo quieres en tu vida. Pero aquí es una realidad lo que Pablo dice cuando dice no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Podemos entonces comprender esa ceguera espiritual que no les permite reconocer. En 2 Corintios Pablo nos dice que el príncipe de esta era les ha cegado el entendimiento para que no reconozcan el Evangelio, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, en tiempo de Moisés, en tiempo de la ley y en tiempo todavía de Isaías, no había llegado Jesús, no había venido la gracia. En el capítulo 1 de San Juan se nos dice que la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia de Dios vino en Jesucristo mismo. Así de que el hombre natural está cegado espiritualmente, no entiende, no comprende su necesidad del perdón de Dios porque no cree en Dios, la mayoría. En el versículo 18 quiero continuar, después de que del 11 al 18 hay acusaciones. Dice primero, voy a leer del 12 al 18. Todos se desviaron. Para empezar, yo pienso que desde su niñez no solamente se desviaron, el pueblo judío fue enseñado a temer a Dios, pero escogieron. Dios nos da un libre albedrío para escoger, seguirle a Él, agradarle a Él, cumplir lo que Él desea que cumplamos, y no lo podemos cumplir toda la ley, pero buscar agradar a Dios o separarte. Dios te da ese libre albedrío. ¿Escoges a Dios o escoges vivir a tu manera? Y mucha gente dice, no, yo soy mi propio Dios, y ese es un error muy grande. Nos dice también que es un sepulcro abierto su garganta y con su lengua engañan. Es una gran realidad, porque todos, no me importa quién sea, hemos mentido alguna u otra vez. Y cuando lo reconoces y lo confiesas, eres perdonado. Pero si somos honestos, todos calificamos en esta lista en algún tiempo u otro. Quizá ya no seas el mismo por la gracia de Dios, pero alguna u otra vez hemos fallado. Y nos dice claramente, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto, desventura no hay en sus caminos,
y no, dice, conocieron camino de paz. Verdaderamente es una realidad que para poder tener paz hay que estar bien con Dios. Y para poder estar bien con Dios hay que conocerle. Y para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús hay que recibirle, creer en Él, confesarle como tu Salvador y empezar una relación con el Padre por medio de Jesucristo. Porque Jesús es el único medio para acercarse al Padre. La palabra de Dios nos dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres en el libro de Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Timoteo, Pablo le dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Ahora, cuando digo el hombre Jesucristo, mucha gente tiene la percepción errónea de que Jesús era meramente un hombre. No, Jesús fue hecho hombre, pero antes de venir a la tierra, Él estaba en la gloria con el Padre. Así es de que Dios se hizo hombre para venir a pagar por tus pecados y por mis pecados. Continuando aquí, ahora el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiere decir que no creen en Dios, lo desechan. El impío, dice claramente, no tiene temor de Dios porque no cree, no lo ve, no cree. Mucha gente dice, hay que ver para creer, como Tomás en el libro de San Juan, hasta que no vea los hoyos en sus dedos, a que no meta mis dedos en sus manos y mi mano en su costado. Mucha gente dice, hay que ver para creer, pero yo te he dicho numerosas veces y del púlpito lo digo, hay que creer para ver. Hay que creer para ver a ese Dios que no ves físicamente, pero el Espíritu Santo te lo demuestra que está aquí. El Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Él de antemano decide que no hay Dios. Él es un necio. La palabra necio implica un neófito, un ignorante, alguien que no conoce la verdad. Entonces muchos dicen, no, si Dios existe entonces, pues Él puede ver que yo no hago mal, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo trabajo, yo soy bueno. ¿Saben lo que dice el Proverbio 20? Proverbio 20, el versículo 16, el 6 y el 7 dice, muchos proclaman su bondad, pero hombre bueno, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Y luego dice, esta es la parte donde estás bien o estás más. Dice, camina en integridad el justo. ¿Sabes lo que implica la palabra integridad? Completo, sin falla, que nunca has fallado de tu integridad, si la tienes. Esa integridad que tuvieres aún, que fueses el más justo del mundo, el que hace lo bueno, que ayuda al pobre y que hace todo, como Pablo lo dice en 1 de Corintios 13. Si tuviera todo esto y no tengo amor, no soy nada. Aparte de Jesús, no podemos justificarnos por nuestras obras, por nuestra conducta y mucho menos por nuestros sacrificios y ofrendas. Porque Dios se agrada más en la obediencia que en sacrificios. Y la obediencia es necesario reconocer lo que Dios instituyó como medio de salvación. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos para obtener la justificación, la salvación y la vida eterna. Quiero que vayan conmigo a Romanos 8, por favor. No, a Romanos, 6. Al final de Romanos, Señor, gracias. Oh, ok.
quiero que vayan conmigo. Estamos primeramente en Romanos 8. Sí, es en Romanos 8. Andaba buscando otro pasaje, pero ahorita lo vemos. Ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Y luego fíjense lo que dice: los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos ahí que Jesús pagó el precio, y cuando estamos en Él, nos ha librado de la condenación, pero nos dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mucha gente solamente lee la primera porción, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el prerequisito o el requisito aquí que se necesita hacer es andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para andar conforme al Espíritu, o sea, para verdaderamente vivir en el Espíritu, es necesario nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu, vuelvo a decir, es necesario recibir a Jesucristo como tu Salvador. Amén. Entonces, pongamos atención a lo que nos dice aquí la palabra. Ahora, volviendo a nuestro estudio de Romanos, volviendo a nuestro libro de Romanos más bien, el versículo 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y tú dirás, bueno, yo no soy judío, yo no tengo que cumplir la ley. Ok, es cierto. Ese argumento de Pablo nos dice claramente, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y luego dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando dice aquí, todo el mundo, ahí ya no es solamente los judíos que no cumplen la ley, sino todos aquellos que están separados de Dios, quedan bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo mismo nos dice en Romanos 7, yo no conocía el pecado hasta que se me enseñó la ley, claramente. Y mucha gente no conoce ni reconoce que es pecado y que el pecado lo separa de Dios. La ley fue dada al pueblo judío para hacerles reconocer que no podían cumplirla. La necesidad del pueblo judío era de un Salvador, y hasta hoy muchos no lo han recibido a Jesús como su Salvador. Pero aquel que quiera vivir la ley tiene que vivir completamente sin fallar, completamente cumplirla toda, o se hace culpable de toda la ley. En Gálatas se nos dice en el capítulo 3 claramente, vayan conmigo, primeramente en el versículo, vamos a ver, ya que por la ley nos dice claramente, acá está, dice el 10, 3:10 primero, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, nos dice la palabra, por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas, de acuerdo a ellas, ¿no? Ahora, volviendo, ahora nosotros continuamos volviendo al capítulo 5, dice en Gálatas, el versículo 16, como les estaba diciendo hace rato, de vivir en el Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Si es que tú has recibido a Jesús como tu Salvador, el Espíritu de Dios mora en ti. Volviendo ahora a Romanos, cuando Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, allí está completamente en claro que todo aquel que infringe la ley se hace culpable de toda. En el versículo 21, voy a leer unos 2, 3 versículos adelantito para hacer el cierre aquí. Dice, pero ahora, dice Pablo en su tiempo, pero ahora, aparte, separado de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, dice claramente, por la ley y por los profetas. Tanto la ley de Moisés como los profetas enseñaban la justificación por medio de la fe en Jesús en una manera anteriormente. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice, justificados gratuitamente, sin que tú tengas que hacer tus obras y cumplir la ley, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios es que Él nos da lo que no merecemos. El favor de Dios, la justificación por medio de la fe en Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Quiero que entendamos esta parte. En su paciencia los pecados pasados. Dios no solapa el pecado, pero cuando tú confías en Jesús, tus pecados recaen sobre Jesús, el Cordero de Dios que murió por los pecados del mundo. En el tiempo de Moisés se ofrecía un cordero o a veces un toro, a veces otro animal, de acuerdo a tu pecado. Algunos tenían que traer todo el rastro, tenían que traer todo el rancho. Pero la realidad es esta, que en aquel entonces se consideraba que el que ofrecía este sacrificio, este animal para ser sacrificado, este animal lo traía, el sacerdote lo degollaba y rociaba el altar y tocaba con su dedo el pulgar y bendecía y exoneraba los pecados de aquel hombre que traía por él y por su familia. Pero el mismo sacerdote tenía que cumplir también este rito y pagar por sus pecados. Pero Dios entregó a Jesús, su Hijo. Entregó a Jesús, su Hijo, un cordero sin mancha y sin pecado, para que Él pagara una vez por todas, por tu pecado, por mi pecado. Nosotros no podemos merecerlo, no merecemos y no podemos obtenerlo por obras. No podemos hacer nada, porque dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero nos dice, siendo justificados gratuitamente. A ti no te cuesta nada, el precio lo pagó Jesús, no fue barato. Él dio su vida y entregó su cuerpo, su sangre, para hacer propiciación por tus pecados, por mis pecados. Y si tú lo recibes como tu Salvador, tus pecados son exonerados, son perdonados por la gracia de Dios. Continuando aquí, entonces voy a leer otra vez el 25 para continuar con el resto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para pagar una vez por todas por nuestros pecados, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y luego les dice aquí Pablo, para cerrar, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué se jactan? ¿Qué presumen que ustedes lo merecen? Dice, no, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de obras, de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, para cerrar aquí Pablo esta porción, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí. Ciertamente también de los gentiles. Y por eso nosotros, como mexicanos y aquellos americanos y aquellos japoneses que creen en Jesús, son justificados. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, los que no son judíos, los que no somos judíos. Luego, por la fe invalidamos la ley, dice Pablo, y se contesta el mismo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley nos fue dada, o se le fue dada al pueblo judío, para reconocer su necesidad de un Salvador, que ellos no podían guardar toda la ley. Y Jesús fue enviado como el Cordero de Dios por el Padre. No lo recibieron, no creyeron, la misma palabra nos lo dice. En el primer capítulo de San Juan nos dice claramente, en el versículo 9 en adelante, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Dios mismo les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando digo hechos es para enfatizar que no todos nacimos como hijos de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, pero la palabra aquí nos enseña, todos somos creación de Dios y todos necesitamos ser hechos hijos de Dios. Y continúa diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Te pregunto ahora, ¿has recibido a Jesús? Es necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo es necesario recibir a Jesús, reconocer que es Dios encarnado, el Hijo de Dios, quien fue enviado a morir por tus pecados, por mis pecados y los pecados de todo el mundo. Y si tú le recibes por fe, como dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Conforme a lo que dice la palabra, te pregunto, ¿eres hijo o hija de Dios? ¿O eres creación de Dios? Dios te ama, pero Él desea que tú escojas ser su hijo. Él te da libertad para escoger. Si tú quieres hacer esa decisión, tomar esa decisión y orar una oración de fe, recibir a Jesús como tu Salvador y nacer del Espíritu para poder entrar al reino de Dios, que es un reino espiritual, repite esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios, que te hiciste carne y viniste a este mundo para morir por mis pecados y los pecados de todo el mundo. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento de todo pecado. Te confieso todo pecado, aún aquellos de los que no me acuerdo. Te pido perdón, te pido que sanes, limpies mi corazón, me des un nuevo corazón y me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me entrego a ti con todo lo que soy, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor.
me entrego a ti. Ahora puedo decir que soy hijo o hija de Dios. Y te doy gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo amado para salvarme a mí. En su nombre te doy gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, regocíjate. Regocíjate porque el Padre te ha recibido como su Hijo. Has sido justificado de todo pecado, considerado ahora como si nunca hubieras pecado. Justificado. Has nacido del Espíritu y tienes entrada al reino espiritual de Dios. Regocíjate. Una de las cosas necesarias como nuevo creyente es crecer en la fe. Para crecer en la fe hay que alimentar al hombre o al niño espiritual que acaba de nacer, al bebé espiritual. Hay que alimentarlo, hay que darle la comida espiritual. La fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Así es de que lee la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla por medio de su escritura, por medio de la palabra. Otra cosa que es necesaria es que pases tiempo con Dios y desarrolles una relación íntima con Dios. Porque Dios no desea religiosidad. Dios lo que desea de ti es que tú verdaderamente te entregues a Él, le ames de todo corazón, confíes en Él y empieces a hablar con Él como tu papá que ahora es. Cuando eras pequeño, tú hablabas con tu papi, ¿verdad? Yo me imagino, yo hablaba con el mío. Entonces, si nuestro Padre terrenal tenía tiempo para escucharnos, nuestro Padre celestial en cualquier tiempo, a cualquier lugar. Nuestro Padre terrenal, el mío era un hombre de negocios, nomás lo veía en las mañanas, tomábamos café juntos, nos íbamos a comer menudo, me dejaba en la escuela y ya no lo veía. Pero mi Padre terrenal tenía limitación. Mi Padre espiritual, mi Padre celestial, Él está conmigo en todo momento. Y contigo ahora que has hecho esta decisión. Él está contigo, solamente es levantar tu voz, clamar a Él, orar, pedirle y darle gloria, darle honra, no nomás venir de pediches, sino reconocerlo por quien Él es. Regocíjate, porque ahora eres un hijo o una hija de Dios. También, una cosa que es necesaria, has venido a la familia de Dios, es necesario congregarte, es necesario juntarte con tus hermanos y tus hermanas y leer la palabra de Dios, estudiar la Biblia, una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Te recomiendo que vayas a Koinonia Christian Worship Center, aquí en Rosarito. Estamos en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado. Allí se enseña la palabra de Dios, se adora en espíritu en verdad y permitimos que el Espíritu Santo tenga la libertad para sanar, para liberar, para restaurar matrimonios, para lo que sea necesario en tu vida. Dios está ahí. Regocíjate y sigue creciendo en la fe. Bueno, es tarde, se hace tarde. Voy a hacer la última llamada. Si tú has caminado con Dios en el pasado y te has apartado, vuelve a Él. Vuelve a Él, no mueras en tu pecado. Si tú reconoces tu necesidad, escuchaste este mensaje y Dios te ha hablado, vuelve a Él. Si tú quieres volver, ora esa oración de arrepentimiento del hijo pródigo y dile: Padre, perdóname, perdóname porque he pecado contra ti. Yo me arrepiento de todo pecado y te pido perdón por haber menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo y contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te pido perdón y por fe yo recibo tu perdón de acuerdo a tus promesas. Te pido que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo y que de nuevo vengas y llenes mi corazón con ese gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, recuerda que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Regocíjate una vez más. Vuelve de todo corazón al Señor. Dile a otros lo que Dios ha hecho por ti. Y
como te digo, vuelve a congregarte. Si estabas yendo a una iglesia, vuelve a esa iglesia primero. Te recomiendo, vuelve a hacer las primeras cosas que hacías cuando conociste a Jesús y te enamoraste de Él. Lee la palabra, pasa tiempo con Él y llénate del Espíritu Santo. El Señor les ama. Ahora les pido que sigamos orando unos por otros. Les encargo que oren por cada uno de sus familiares en este tiempo, por nuestros familiares. Mi esposa y yo estamos para servirles, por el pastor Nick y por Sophie, su esposa. Ahora les pido, sigan orando, estamos para servirles. Y como Pablo nos dice en Filipenses, ahora yo les digo, regocíjense en el Señor siempre. Una vez más, regocíjense todo este día en Cristo Jesús siempre.